Imagínate vivir en un mundo donde todo lo que conoces puede desaparecer en un instante. Tu familia, tu hogar, tu sentido de seguridad, borrados de la noche a la mañana. La mayoría de nosotros, en una situación así, quedaríamos atrapados en la rabia, en el odio, en el deseo de venganza. Y sin embargo, Tanjiro Kamado, el protagonista de Kimetsu no Yaiba, nos enseña justo lo contrario, que el verdadero poder no nace de la furia ni de la sed de sangre, sino de la bondad, de la compasión y de la fuerza de no rendirse jamás. Hoy quiero hablarte precisamente de esa filosofía, de esa forma de estar en el mundo que hace que Tanjiro no sea solo un cazador de demonios, sino un espejo en el que cualquiera de nosotros podría mirarse para entender cómo enfrentarnos a nuestra propia vida. Porque al final, ¿no es cierto que todos luchamos contra nuestros propios demonios? Lo primero que hay que entender es que Tanjiro no es un héroe típico. No es el más fuerte, ni el más rápido, ni el más talentoso al inicio de su historia. De hecho, cuando le conocemos, es simplemente un chico normal, bondadoso, que se preocupa por su familia y que trabaja para sacarla adelante. Su fuerza no viene de una técnica secreta, sino de su capacidad de aguantar y de mantenerse en pie. Es, literalmente, la encarnación de la resistencia emocional. Y aquí aparece la primera lección. En la vida no necesitas ser el más brillante ni el más fuerte de todos. Lo que necesitas es una voluntad firme, la capacidad de mantenerte fiel a lo que eres, incluso cuando todo parece estar en contra. Eso es lo que convierte a Tanjiro en un personaje tan poderoso y tan inspirador. No es su espada, no es su entrenamiento, es su corazón. Lo curioso es que esta filosofía choca frontalmente con lo que solemos ver en el mundo real. Vivimos en una sociedad que nos repite constantemente que para destacar tienes que aplastar a los demás, que tienes que demostrar que eres mejor, más rápido, más listo. Sin embargo, Tanjiro nos muestra otro camino, el de avanzar con empatía, el de crecer sin perder la humanidad. Cuando alguien le hace daño, Tanjiro no lo reduce a un simple enemigo. Siempre intenta comprender, ver qué hay detrás de la máscara, qué dolor, qué historia, qué sufrimiento ha llevado a esa persona o demonio a convertirse en lo que es. Y aquí está uno de los puntos más profundos de su psicología. Tanjiro no niega la existencia del mal, pero tampoco lo absolutiza. No cae en la trampa de creer que todo es blanco o negro. Entiende que incluso dentro de la oscuridad más terrible puede haber un resquicio de luz. Esta capacidad de compasión no es ingenuidad, como muchos podrían pensar. Al contrario, es un signo de una fortaleza psicológica inmensa. ¿Sabes lo fácil que es dejarse arrastrar por el odio cuando alguien te ha arrebatado lo que más quieres? Es lo más natural del mundo. Lo difícil es no ceder. Lo difícil es seguir viendo humanidad donde otros solo ven monstruos. Y eso es exactamente lo que hace Tanjiro. En cierto modo, podemos decir que su filosofía es una mezcla entre estoicismo y empatía radical. Estoicismo porque asume el dolor sin quejarse, porque no se deja paralizar por la tragedia. Y empatía radical porque incluso en la batalla, incluso arriesgando su vida, es capaz de sentir compasión por sus enemigos. Y aquí está el detalle. Esa combinación no le debilita, al contrario, le hace invencible. Piénsalo. Si un enemigo te odia y espera que tú le devuelvas odio, entra en un ciclo que nunca se rompe. Pero cuando se encuentra con alguien como Tanjiro, alguien que no solo lucha, sino que entiende, que reconoce el dolor ajeno, que ofrece un mínimo de dignidad incluso al caer, entonces algo cambia. El odio se desarma, aunque sea solo por un instante. Y en ese instante,
Tanjiro muestra que su verdadero poder no es físico, sino moral. Este planteamiento nos obliga a preguntarnos algo muy incómodo. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta mentalidad en nuestras vidas cotidianas? Porque sí, está muy bien cuando lo vemos en un anime. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos traiciona, nos engaña o nos hiere en el día a día? ¿Seríamos capaces de reaccionar como Tanjiro, sin caer en el resentimiento, manteniendo la calma y buscando entender en lugar de destruir? No es nada fácil. Y precisamente por eso su filosofía tiene tanto valor. Tanjiro no es fuerte porque nunca caiga, sino porque cada vez que se tambalea, se levanta. No es fuerte porque nunca sienta rabia, sino porque decide qué hacer con ella. Y aquí es donde empieza a aparecer el verdadero núcleo de su psicología. La idea de que lo que realmente define a una persona no es lo que le pasa, sino cómo elige responder. Si en la primera parte nos centramos en cómo Tanjiro representa la fuerza de la bondad y la resistencia emocional, ahora toca profundizar en su psicología. Porque detrás de esa sonrisa amable y de su mirada compasiva hay una mente mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Tanjiro no es un ingenuo. Eso es algo que a menudo se confunde cuando hablamos de personajes bondadosos. La gente tiende a pensar, es bueno porque no sabe cómo funciona el mundo, porque todavía es inocente. Pero en el caso de Tanjiro ocurre lo contrario. Precisamente porque ha visto lo peor, porque ha vivido la tragedia más brutal, es capaz de elegir conscientemente la bondad. Y eso le da un mérito inmenso. Psicológicamente, esto lo coloca en un lugar muy interesante. Cuando alguien atraviesa una pérdida tan devastadora como la suya, lo más habitual es caer en la desesperanza, en el nihilismo. Y sin embargo, él escoge lo contrario. Escoge la esperanza, escoge seguir creyendo en los demás. Y aquí encontramos un concepto clave. Tanjiro no vive en un mundo justo, pero elige actuar como si lo fuera. Es decir, construye justicia en cada uno de sus actos, aunque alrededor reine el caos. Esto se conecta con un rasgo que a menudo se pasa por alto: la resiliencia. La resiliencia no significa simplemente aguantar. Significa transformar el dolor en un motor para seguir adelante. Tanjiro no se queda estancado en la tragedia, sino que la convierte en el impulso que guía todas sus acciones. Y esto, en la vida real, es una lección muy potente, porque todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a pérdidas, a decepciones, a golpes que nos tiran al suelo. Y ahí tenemos la elección: quedarnos abajo o levantarnos con más fuerza. Pero lo que hace que la psicología de Tanjiro sea tan rica es que no solo se levanta por él mismo, sino por los demás. Siempre que lucha, lo hace pensando en proteger a alguien. Y eso cambia por completo la forma en la que enfrenta las dificultades. Cuando uno se centra solo en sí mismo, el sufrimiento se vuelve insoportable. Pero cuando sientes que lo que haces tiene un propósito más grande que tú, el dolor se transforma en resistencia. Y Tanjiro lo entiende de una forma casi instintiva. Además, hay otro aspecto muy interesante: su capacidad de empatía hacia los demonios. A simple vista, puede parecer un detalle de la historia, una forma de humanizar a los enemigos. Pero si lo analizamos desde un punto de vista psicológico, lo que hace Tanjiro es aplicar algo que en psicología se llama reencuadre. Es decir, en lugar de ver al demonio como un monstruo irredimible, lo percibe como alguien que en su momento también sufrió, que también tuvo una vida, que también fue humano. No justifica sus actos, pero los entiende en un marco más amplio. Esto nos habla de una mente que no se queda en la superficie, sino que va al fondo de las cosas. Y aquí surge otra reflexión.
¿Cuántas veces en nuestra vida nos quedamos atrapados en la primera impresión que tenemos de alguien? Si alguien nos hiere, lo etiquetamos como malo o enemigo, sin pensar qué habrá detrás. Tanjiro nos recuerda que todos tenemos historias ocultas, cicatrices invisibles, y que comprender eso nos ayuda a salir del círculo del resentimiento. Y es que, en el fondo, la filosofía de Tanjiro puede resumirse en algo muy simple, pero tremendamente difícil de aplicar. Elige ser bueno, incluso cuando no hay motivos para serlo. Esa es la clave. Su poder no reside solo en sus técnicas de espada, sino en su voluntad de mantenerse fiel a sus valores, aunque el mundo intente arrancárselos. Esto también conecta con algo muy actual. Vivimos en una época en la que la desconfianza hacia los demás está a la orden del día, donde lo normal es sospechar, cerrarse, protegerse de los otros. Y aunque esto es comprensible, Tanjiro nos lanza un desafío. ¿Qué pasaría si en lugar de blindarnos decidiéramos confiar un poco más en la bondad ajena? No de forma ingenua, claro, pero sí desde esa apertura que permite ver más allá del dolor inmediato. En este sentido, Tanjiro es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en permanecer sensible. Porque cualquiera puede cerrarse al mundo y levantar muros. Lo difícil es abrirse y mantenerse humano cuando todo te empuja a lo contrario. Y esa es, en última instancia, la gran victoria de Tanjiro. No se convierte en un demonio para luchar contra los demonios. Hay algo fascinante en la forma en que la filosofía de Tanjiro no se queda en él mismo, sino que tiene un efecto transformador en quienes le rodean. Porque aquí está la clave. La bondad, cuando es auténtica y consistente, es contagiosa. Y en Tanjiro lo vemos claramente. Su manera de actuar no solo le sostiene a él, sino que empieza a cambiar también a sus compañeros y, en cierto modo, incluso a sus enemigos. Esto lo podemos analizar como un fenómeno de influencia psicológica. Todos sabemos que las emociones se contagian. Si estás con alguien negativo durante mucho tiempo, acabas contagiándote de ese pesimismo. Pero lo mismo ocurre al revés. Estar con alguien que transmite calma, esperanza y confianza también te transforma. Y eso es lo que Tanjiro hace sin proponérselo. Miremos a personajes como Zenitsu o Inosuke. Ambos, en su origen, son personajes quebrados, con miedos y traumas muy marcados. Zenitsu está paralizado por el miedo, incapaz de confiar en sí mismo. Inosuke, por el contrario, es pura rabia y orgullo, un animal salvaje que solo entiende el mundo como una lucha constante. Sin embargo, cuando se cruzan con Tanjiro, poco a poco, su forma de ser empieza a cambiar. Y no es porque Tanjiro les sermonee ni intente imponer nada, sino porque su ejemplo constante actúa como una guía silenciosa. Aquí aparece un principio muy poderoso, el liderazgo por influencia. Tanjiro nunca busca ser líder, pero lo es porque encarna una forma de vivir coherente, sin contradicciones. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace están alineados. Y esa coherencia es algo que, en el fondo, todos admiramos porque resulta muy difícil de alcanzar. En el caso de los demonios, la influencia es aún más interesante. Cuando Tanjiro se enfrenta a ellos, no solo los combate, también los reconoce. Y en ese reconocimiento hay una validación de su humanidad perdida. Muchos demonios, en sus últimos momentos, se ven reflejados en la mirada de Tanjiro y recuerdan lo que fueron. Es casi como si, con un simple gesto de empatía, Tanjiro les devolviera una chispa de dignidad. Y esto es tremendo, porque demuestra que incluso frente a la destrucción, la compasión puede ser un acto revolucionario. Si lo llevamos a un plano más filosófico, Tanjiro encarna una idea
que en la tradición moral se ha repetido muchas veces, que el mal no se destruye únicamente con más mal, sino con un bien capaz de desarmarlo. Y ojo, esto no significa que él no luche, ni que no sea implacable cuando tiene que serlo. Pero nunca deja de reconocer que detrás de la máscara de enemigo hay una historia que merece ser vista. Este modo de actuar plantea una paradoja muy interesante. ¿Es la bondad de Tanjiro una debilidad o una fortaleza? Muchos personajes, dentro y fuera de la obra, podrían pensar que es una ingenuidad peligrosa. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario, que precisamente esa bondad es lo que le permite llegar más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Porque mientras otros se desgastan consumidos por el odio, Tanjiro mantiene una claridad mental que le da una ventaja brutal. Y si lo pensamos en nuestra propia vida, esto tiene mucho sentido. El rencor, la rabia o la envidia consumen una cantidad enorme de energía. Es como cargar con un peso constante. En cambio, alguien que actúa desde la calma, desde la bondad, tiene mucho más espacio mental para avanzar, para tomar decisiones y para resistir los golpes. Tanjiro es el ejemplo perfecto de cómo no rendirse no significa solo aguantar físicamente, sino también mantener el corazón intacto en medio del caos. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Tanjiro confía. Confía en sus amigos, confía en las personas, confía incluso en que el mundo, a pesar de todo, tiene algo de bondad. Y esta confianza, lejos de hacerlo vulnerable, le permite crear vínculos que son su verdadera fuente de poder. Porque al final, nadie puede luchar solo todo el tiempo. Y el que intenta hacerlo, tarde o temprano, se quiebra. Pero Tanjiro se fortalece en comunidad, precisamente porque nunca deja de creer en ella. Esta es una enseñanza que resuena especialmente en un mundo como el nuestro, donde el individualismo parece estar en todas partes. Nos han vendido la idea de que tenemos que hacerlo todos solos, que depender de otros es una debilidad. Tanjiro nos demuestra lo contrario, que confiar, abrirse y apoyarse en los demás no es rendirse, es multiplicar la propia fuerza. Por eso, cuando decimos que su filosofía es el mayor poder de todos, no estamos exagerando. Porque lo que hace Tanjiro no es solo resistir, sino transformar. Transforma el dolor en motor, transforma a sus compañeros en mejores versiones de sí mismos, transforma a sus enemigos al reconocerles como algo más que monstruos. Y sobre todo, transforma su propia existencia en una prueba viviente de que la bondad, incluso en un mundo cruel, es posible. Llegados a este punto, podemos entender que Tanjiro no es solo un protagonista de anime, sino un modelo de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Su historia, más allá de la fantasía y las espadas, nos plantea un mensaje universal. El poder más grande no es la fuerza bruta, ni la venganza, ni el odio, sino la capacidad de mantenerse humano incluso en medio de la oscuridad. Y aquí hay algo que merece ser subrayado. Tanjiro no es perfecto. Se equivoca, sufre, llora, se cansa. Precisamente por eso resulta tan inspirador. Porque si fuera un héroe invencible que nunca flaquea, no nos diría nada sobre la vida real. Lo que nos enseña es que todos podemos caer, todos podemos sentir que no podemos más, y aún así, levantarnos y seguir caminando sin perder lo que nos hace humanos. En un sentido profundo, Tanjiro nos recuerda que la bondad es un acto de resistencia. No se trata de ser bueno porque la vida es fácil, sino de elegir serlo cuando todo parece invitarte a lo contrario. Es esa elección consciente lo que convierte su filosofía en un poder indestructible. Porque al final, cualquiera puede blandir una espada, pero no cualquiera puede mantener intacto su corazón.
Si analizamos su psicología, vemos que Tanjiro construye un sentido de vida que va más allá de él mismo. Su propósito no es vengarse, sino proteger. No es destruir, sino salvar lo que todavía queda. Esta diferencia es clave. Quien vive para destruir, se consume. Quien vive para proteger, se fortalece. Y esa es una idea que podemos llevarnos fuera del anime. ¿Cuál es el motor que guía nuestras acciones? ¿Vivimos para demostrar, para vengarnos, para compararnos? ¿O vivimos para cuidar, para aportar, para proteger lo que realmente importa? Otro punto interesante es cómo su filosofía rompe con el cinismo del mundo moderno. Hoy en día es muy fácil caer en la ironía, en el ya nada tiene sentido, en el todo es una mentira. Pero Tanjiro se planta justo enfrente de esa visión y dice con sus actos: sí, el mundo es cruel, pero yo no voy a dejar de creer en lo bueno. Y eso es un acto de rebeldía gigantesco, porque nada cuesta más que mantener la esperanza en tiempos oscuros. Y pensemos en el efecto que esto tiene sobre nosotros como espectadores. Cuando vemos a Tanjiro luchar, sufrir, pero mantenerse fiel a sus valores, no solo nos entretiene, nos desafía. Nos obliga a preguntarnos cómo reaccionamos nosotros cuando la vida nos golpea. ¿Nos endurecemos y nos cerramos? ¿O somos capaces de mantener la bondad, aunque duela? La conclusión, entonces, es clara. El mayor poder de Tanjiro Kamado no es su espada ni sus técnicas, sino su filosofía de vida. Una filosofía que combina la resistencia estoica con la empatía radical, que cree en el valor de la compasión sin caer en la ingenuidad, que confía en las personas incluso cuando todo parece perdido. Y lo más importante, una filosofía que demuestra que la bondad no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe. Porque piensa en esto: cualquiera puede dejarse arrastrar por el odio, cualquiera puede rendirse a la oscuridad. Lo difícil, lo verdaderamente extraordinario, es mantenerse en pie y elegir la luz una y otra vez. Y eso es lo que hace de Tanjiro un personaje inolvidable y un ejemplo que podemos trasladar a nuestras propias vidas. Así que la próxima vez que sientas que todo está en tu contra, recuerda la filosofía de Tanjiro: no rendirse, confiar en lo bueno de los demás y entender que, incluso cuando el mundo parezca devorarte, lo que te define no es lo que te pasa, sino lo que eliges hacer con ello. Y ahora quiero preguntarte a ti: ¿crees que la bondad, en un mundo como el nuestro, sigue siendo un poder real o es una ingenuidad que no tiene cabida en la vida moderna? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte, para no perderte más contenido como este. Y sobre todo, recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.